Ay, hola, muchísimas gracias. Nos encanta estar aquí. Muchísimas gracias, Ji-Sung Yang, por esta invitación. Es realmente emocionante encontrarnos además con los colegas con los cuales compartimos esta forma de trabajar, ¿no? Bien, nosotros vamos a intentar ser tan exactos como nuestras queridas colegas en cuanto al tiempo, porque habíamos visto 30 minutos. Vamos a hablar de las lenguas en desplazamiento y revitalización en contextualizada, el rol de la botánica y la investigación transdisciplinaria. A modo de antecedente, nada más queremos decirles que queremos retomar estas palabras y esta preocupación que desde hace varios años nos tiene pensando cómo se pierden las lenguas y eso implica que se pierde la sabiduría ancestral. Inclusive investigadores de otras áreas como Cámara Leret y Vasconte, que son etnólogos, al hacer estudios de algunas plantas medicinales y plantas en general en más de 200 comunidades en el mundo, afirman que con la pérdida de las lenguas, los conocimientos medicinales indígenas, en este caso, que es el estudio de ellos, se extinguen. Y es que el desplazamiento de las lenguas está fuertemente ligado a la desaparición de prácticas culturales que están relacionadas con la salud, las plantas medicinales, la vida misma, el ecosistema, ¿verdad? Vamos, queremos pasar y no quiere irse. Sabemos muy bien que alrededor del 50% de las casi 7,000 lenguas que existen en el mundo corren el riesgo de desaparecer. Porque al mismo tiempo se va deteriorando todo aquello que nos rodea, como es el medio ambiente, los cambios climáticos que han ido incidiendo tan profundamente en lo que estamos viendo aquí. Bien, entonces el día de hoy lo que nosotros queremos compartir con ustedes es un proyecto que le llamamos el proyecto de PINTAG. Y se trata de la tercera fase de etnografía de las plantas medicinales. Las anteriores habíamos trabajado en otros lugares. Queremos partir de algo que además evoca algunas de las afirmaciones que se han dado en las dos presentaciones anteriores. Daniel, de la comunidad de Pintac, nos dice, es que mantener nuestras plantas es una necesidad. Necesitamos revitalizar nuestros saberes porque tenemos derechos, el derecho a la lengua, el derecho al conocimiento, aunque no hablemos la lengua. Este proyecto empezó en el 2019, se paró parcialmente durante la pandemia y lo retomamos en octubre del 22 con grupos de voluntarios. Solamente para que recordemos, estamos ubicados en el Ecuador con una población de 18 millones de habitantes, una población indígena que según las fuentes fluctúa entre el 7% y el 25%. Los grupos indígenas en Ecuador están oficialmente aceptados y reconocidos como nacionalidades. Tenemos 13 lenguas indígenas, siendo la más hablada el quichua en zona de sierra, Amazonía y Galápagos, la lengua de señas y las variedades de español, que es con la que estamos en este momento tratando en el caso de Pinta. Bien, al hablar de las variedades del español, se ha intentado mapear esas variedades que son distintas en costa, en sierra y en Amazonía por el contacto además que tienen históricamente con diferentes lenguas, y nosotros nos vamos a ubicar en esta región que se le ha llamado la variedad del castellano central quiteño. Pero Quito, la capital del Ecuador, no es uno solo, son muchos Quitos y las variedades del español o del castellano que se hablan son muchas y muy variadas. Vamos a localizarnos ahora en Pinta, el sitio en el cual nos vamos a ir centrando, y les hemos traído también algunas fotos para que ustedes sientan que están aquí con nosotros. Quito está muy cerca de Pinta. Se han movido estas flechitas, pero no importa. Acá está Quito, pero Quito se ha ido extendiendo en todo este territorio, ¿verdad? Los muchos Quitos, los más rurales, los más urbanos, en fin. Y acá está Pinta. Hay más o menos 35 minutos de distancia en carro de Quito a Pinta, es decir, muy cerca de toda la urbanización. Hemos trabajado nosotros en 3 comunidades, Santa Teresa de Pinta, Valencia y Tolonta, que es la más alejada.
Pinta que está ubicado en una zona muy fértil, entre 2.500 metros y 4.000 metros de altura, y se lo considera hispanohablante con una variedad que también está estigmatizada, pues está matizada en todos los niveles por la lengua quichua. Bien, esto por supuesto producto de un contacto muy intenso y prolongado. De las tres comunidades, Tolontag es la que está más alta y a pesar de lo fértil que es el terreno, se ha visto la deforestación, tanto que al momento hay proyectos para poder reforestar, por ejemplo, con la siembra de 4.600 árboles. Bien, hemos terminado con esta primera parte para que ustedes ya se sientan en el ambiente. Y muy brevemente estas consideraciones teórico-metodológicas, nosotros partimos siempre de una metodología del diálogo que nos acerque a situaciones vividas. Trabajamos con las comunidades, con los hablantes de las comunidades. No, nada de lo que hacemos lo hacemos sin ellos, porque ellos son los dueños del conocimiento y del saber. Y esto nos lleva al autorreconocimiento y a la autovaloración de lo propio. Es al mismo tiempo esta forma de trabajar un estímulo para el uso de la lengua ancestral, de las variedades de las que hemos estado hablando, ¿no? Hasta ahora, y el uso de estas variedades en todos los posibles contextos comunicativos, ¿verdad? También es una forma de trabajar y pensar en la necesidad de la transmisión y el intercambio de saberes y de habilidades. En este proyecto nosotros ponemos muchísima atención a los usos y las prácticas ancestrales que durante las últimas décadas han enfrentado acelerados procesos de desplazamiento. Es decir, trabajamos en documentación, pero una documentación que sobre todo tenga efectos positivos para los hablantes y los conocedores. Y para esto hemos ido desarrollando a lo largo de estos años en algo que denomino el círculo metodológico. No me voy a referir muy detenidamente, pero siempre empezamos trabajando con las comunidades, socializando lo que estamos haciendo y vamos a hacer en conjunto. Creamos, se forman equipos locales de las comunidades y empezamos nosotros con un trabajo de prueba piloto que se valida para luego desarrollar el trabajo, la recogida de datos del proyecto que fuera, ¿no verdad? Y a medida que vamos recogiendo datos y teniendo algo de resultados, se van validando continuamente hasta que finalmente se devuelve esto a la comunidad. Trabajando en unidad y en colaboración, es de esperar que posteriormente todos busquemos tener otros logros que van más allá de un proyecto específico de un momento, ¿verdad? Y vamos a ver algo de esto también el día de hoy. Todas nuestras actividades en todos los proyectos y el trabajo que hacemos están cruzados por la ética de investigación. Recuerden esto rápidamente porque vamos a ir siguiendo este círculo a medida que vamos hablando, ¿no es verdad? Y les vamos contando lo que hemos hecho o estamos haciendo en Pinta. Bien. Pensado así, metodológicamente, ¿no es verdad? Conceptualmente, esto implica que nos tenemos como centro de partida y de llegada las comunidades, los hablantes, porque solo así es posible validar resultados y evidenciar la importancia que tiene la lengua y los conocimientos propios para los hablantes y por supuesto también para nosotros, ¿no es verdad? Y entender todas estas relaciones contextualizadamente, es decir, dentro de la ecología lingüística en la que trabajamos. Bien. Los datos que les presentamos tienen que ver con reconocimientos, observaciones del territorio y todo aquello que nos rodea, de conversaciones con los conocedores y las conocedoras, entrevistas informales, narrativas que recogemos, en este caso, sobre todo sobre las plantas, sus usos y sus características. Es decir, los ejes de esta investigación son los hablantes. Como les había dicho, empezamos en el 2019 y retomamos en octubre del 2022. Y fue muy interesante cuando reempezamos con el trabajo algunas de las afirmaciones que se dieron, como la tierra ha estado dormida, como el quichua mismo ha estado dormido.
Es tiempo de despertar a la tierra, ser viviente, ¿verdad? Y también a la lengua. Bien. Entonces, ahora les voy a ir describiendo rápidamente los pasos. Aquí estamos representando 3 primeros pasos, ¿no? ¿Verdad? La socialización, el reconocimiento del territorio, la formación de equipos. Aquí está el equipo inicial de este proyecto. Con quienes fuimos recogiendo ya en el 19 una serie de datos que tuvieron un primer ordenamiento, un registro y sistematización que ahora estamos retomando para avanzar en la validación, ¿verdad? Bien. Hemos hecho una revisión muy detallada de cada una de las plantas, de qué se dice sobre ellas, cómo se las refiere, y de esa manera podemos ir avanzando no solamente en el formateo visual del material, sino en el análisis y la validación que la misma gente de la comunidad nos va a dar. Si ustedes siguen este círculo aquí a la derecha, miren que nos hemos caminado todo esto hasta acá, con una parada temporal durante la pandemia, ¿no? Es así como se empiezan a ver entonces varias de las plantas que encontramos, en donde tenemos cómo lucen la morfología de la planta, luego el tipo de uso que se da. ¿Para qué? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las prescripciones y las proscripciones para el uso certero de las plantas medicinales? Que no, ya verán, no son solamente medicinales, sino también alimenticias y también ornamentales. Bien, hasta el momento tenemos 140 plantas. Imagínense estos cuadritos, pero multiplicados varias veces por 140 plantas. Y para que un poco cambien lo que están oyendo, yo quiero invitarle a Fernando que nos diga qué ha encontrado. Bueno, aquí estamos para rápidamente estar contentos de participar con ustedes y comentarles que las plantas tienen indicaciones precisas y se emplean tanto para uso interno y uso externo, para uso interno y externo, para el uso alimenticio y otros usos. Se puede utilizar solamente una planta o varias plantas en combinación. Y este cuadro nos resume en la inmensa variedad que tenemos en esta región también, de las 140 plantas en uso interno, es decir, plantas que van a ser tomadas por las personas. El 81% de ellas son empleadas de esa manera. 50% son utilizadas en uso externo, pero tenemos también uso interno y externo, un 26%, así como el uso alimenticio de las plantas. Y aquí tenemos varios ejemplos. De las 114 plantas utilizadas en forma de infusión o de cocción, sirven para tratar 187 diferentes dolencias. Y no me voy a referir de una en una a las dolencias, pero sí quiero resaltar algo que desde el punto de vista del contacto de las lenguas es muy importante. Resalto términos que denotan la mantención de conceptos locales respecto del cuerpo, de sus funciones o alteraciones, así como de términos de la medicina del hospital. Y entonces he subrayado algunos de ellos como un purgante natural para limpiar el organismo, para purificar o depurar la sangre, limpiar el hígado, aliviar infecciones, prevenir el cáncer, calentar el cuerpo, los empachos, el colerín, el mal aire. Varios de estos términos que también son utilizados en otras comunidades pueden tener significados no exactamente iguales. En cuanto al uso interno, seguimos viendo que sirve para disminuir la fiebre interna y la fiebre externa. En los conceptos a nivel de la ciudad, sabíamos que existe fiebre, pero en la comunidad nos hacen una división de lo interno y de lo externo. Sirven también para limpiar, sirven como diuréticos o se utilizan otras palabras que no eran comunes a nivel de la comunidad, pero en el contacto con la expansión grande de la ciudad, pues comienzan a utilizarse otros términos que empleamos regularmente a nivel del hospital. Autooxidantes, antioxidantes, el ácido úrico, la depresión y el estrés, frente a criterios, a conceptos, valores, expresiones como dolores del corazón y de los nervios. El colerín nuevamente vuelve a aparecer en este caso. A continuación, sigue en uso interno para los resfríos o para calentar el cuerpo. Este elemento es importante ya que se trata de una zona de valle alto andino que está junto a 2 nevados y eso genera un clima especial como para necesitar calentar el cuerpo.
para prevenir la artritis o las reumas, expresiones orales de los amigos de la comunidad. Nos comentaron que hay algunas plantas que sirven para producir insulina, contrarrestar el sobrepeso o controlar el colesterol. De la misma manera, hay muchas aplicaciones, especialmente en el aspecto de la reproducción, como por ejemplo para reducir los intuertos después de dar a luz, o para el sobreparto, o para hacer aguas de purgas. Cada una de estas expresiones tiene valores simbólicos, semánticos, especiales a nivel de esta comunidad que pueden diferir de otras. Se utiliza también para que brote el sarampión, es decir, para que se produzca aquel sarpullido o los granitos que aparezcan en la enfermedad que ya está vigente. Sirve para la presión, al hablar de presión arterial, y para contrarrestar la anemia o el sobrepeso. En cuanto al uso externo, es decir, por fuera del organismo, se utilizan 71 plantas como apósitos, emplastos, zumos o baños para 101 dolencias. Y nos van a servir para algo que también quiero recalcar: limpiar, prevenir, aliviar, curar y en algunos casos aún para rehabilitar. Aquí encontramos nuevamente expresiones como moretones, reumas y la Holanda. Para uso externo se utilizan también para contrarrestar el espanto, el mal aire y las malas energías. Son aspectos muy culturales de la región. Hablamos de sobreparto nuevamente y para quitar el frío cuando las mujeres han dado a luz. Para la debilidad, la anemia, el cansancio del cerebro y de los pulmones, o para reducir la fiebre en general. Para terminar, quiero mencionar que ante el virus emergente que tuvimos en estos últimos años, los conocimientos y prácticas etnobotánicas andinas han identificado plantas que ayudan a paliar los síntomas de estas nuevas infecciones respiratorias causadas por el virus, en este caso el SARS-CoV-2 o conocido también como COVID. Y en ese caso, en esta comunidad en especial, ya que hay varias otras comunidades que también identifican otras plantas, tenemos al cinzo, que es tanto medicinal, es utilizado como alimento y como fungicida. Como medicinal tiene propiedades interesantísimas, tanto antimicrobiales, antibióticas y antivirales. Eso es algo que identificó esta comunidad, no a nivel de la comunidad ni de un laboratorio, es simplemente en el uso para los síntomas. Terminamos comentando del cinzo, que es un arbusto que está en vías de extinción. Sin embargo, a nivel de la comunidad de Pinta se está recuperando el cinzo, así como una semilla de valores culturales especiales. Pese al intenso contacto con el castellano y las expansiones urbanas de Quito hacia los espacios rurales, persisten los nombres quichuas de las plantas y la costumbre de su uso medicinal. Es decir, el conocimiento tradicional de la cultura quichua está presente, está vigente y se expresa en castellano. Adelante, Marlene. Y bueno, se expresa no solamente en castellano, también en quichua y en una combinación de las dos. Es un contacto tan intenso. Fíjense ustedes que de todas las plantas que hemos visto, el 58% se las nombra en castellano, el 33% en quichua y luego hay una combinación. Y aquí les hemos traído unos pocos ejemplos. Atuxara, de atu lobo o zorro, y sara maíz, es la planta que es el maíz que comen los zorros y se llama atuxara. O ayataxu, del espíritu de un difunto, y del taxo, taxo del monte o taxo silvestre. Pero también en castellano y quichua combinados, el verde nos está mostrando el quichua, flor de ñacha, caballo chupa. Pero también puede darse al contrario, quichua y castellano, chilca negra, sacha zanahoria. Y también, por supuesto, hay muchas plantas que son prestadas los nombres de otras lenguas, como en este caso la jícama del náhuatl. Y sobre la jícama es muy interesante porque además de todos los beneficios para la salud, nos aporta en las relaciones comunitarias. Don Alfonso, que está acá, cuando está sacando la jícama, nos dice, sí, son buenas, es muy bueno para la diabetes. Nuestros amigos tienen diabetes y muchas personas han sufrido por eso, nos han pedido de favor que les demos algo. Y les hemos dado 20 libras, 15 libras, a veces hasta un quintal damos. Es decir, favorece también la unidad y las relaciones comunitarias. Habíamos hablado en este círculo metodológico de los logros. Los logros generalmente nosotros los vemos al terminar
una etapa, pero acá ya los hemos visto. En el 2019, cuando conversábamos en la comunidad, una de las preocupaciones era hacer un invernadero, este que ven en la foto, para poder volver a sembrar plantas que estaban desapareciendo. Durante la pandemia se lo utilizó para poder sembrar alimentos, pero en el mismo tiempo, en el año 21, se logró en la comunidad de Valencia restituir un espacio en donde, además de poder sembrar las plantas, se ha creado una ecoaldea. Esta aldea lo que trata de hacer es no solamente conversar o trabajar con las plantas, sino transmitir el sentido que tiene la lengua, lo ancestral, el conocimiento, el medio ambiente a los niños. Y esto está funcionando muy profusamente con una serie de talleres, entre ellos talleres de la lengua quichua. Y aquí nos hemos unido personas de diferentes sitios y de diferentes universidades y de diferentes especialidades. Esta es ya una foto del año 2022, en octubre, cuando retomamos el trabajo con voluntarios de Ecuador, voluntarios de varios países del mundo, también con lingüistas, antropólogos, sociólogos, etnólogos, agricultores, botánicos, médicos, ambientalistas, geógrafos y artistas. A partir de la primera visita en las comunidades, se pensó, además de las fotos que tenemos, sería estupendo ilustrar las plantas y poner en evidencia aquellos detalles que son los que nos van a ayudar más en la curación o en el mejor sabor. Y entonces aquí les muestro algo de lo que han venido haciendo los chicos de artes, que están aquí, sí existen. Y como ven, no sufren, aparte de aprender, disfrutan. Estar un día en estas comunidades significa que luego hay que cerrar en unidad también y en comunidad con alimentos propios, preparación propia y como una gran familia, ¿no es verdad? Y es esto lo que nos está mostrando el último día de trabajo luego de haber aprendido nosotros también a sembrar. Más que conclusiones, en verdad, reflexiones. Nos habíamos propuesto hablar de lenguas en desplazamiento, revitalización contextualizada, rol de la botánica, investigación transdisciplinaria. En cuanto a las lenguas, ya vemos que el quichua no es el medio de comunicación de la vida diaria a todos los momentos. Sí, en ese sentido se ha perdido, pero sí se mantiene para referirse a las plantas, las enfermedades, las recetas, la alimentación, la toponimia y, por supuesto, en el español de contacto, que está a todos los niveles. Como han visto, la idea de la revitalización tiene que ser situada y contextualizada en relación con los saberes, la cultura, el medio ambiente. Y en cuanto a la lengua, se están dando los primeros pasos. La etnobotánica aquí nos da una estrategia de recuperación realmente estupenda, porque no solamente aprendemos sobre el valor y el uso de las plantas, sino además sobre nuestra propia autoidentificación y nuestra propia historia y cultura. En cuanto a la investigación interdisciplinaria, nos permite sin duda llegar al intercambio y a una mejor comprensión de conocimientos, como dice Basarab, en completud, sobrepasando la fragmentación y la individualización. En cuanto a la metodología del diálogo, sin duda es esta la que ha permitido que, a pesar de la pandemia, empiecen a aparecer y a emerger logros. Volver la mirada a este proyecto y retomarlo en unidad después de la pandemia nos ha llevado a la reflexión de muchos elementos, pero solamente vamos a subrayar este último párrafo. Voces y Saberes Ancestrales empezó con un nombre, con una planta, con muchas voces e historias que se han ido convirtiendo en una red muy compleja de semillas de conocimiento que continuará. Muchísimas gracias.